Muy buenas a todos, amigas, amigos, suscriptores y gente youtubera, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando en esta mitad de semana? Espero que genial, pero si se la están pasando mal, pues no se preocupen, que hoy les he traído unas crepes, para matar tiempo, o quitarles el aburrimiento de menos, pero antes, dejen mandarle un saludo a Dramaboy34. Un saludote de aquí, hasta allá, bueno ahora sí, que corra vídeo. Salón solitario. Últimamente se ha puesto de moda el adjetivo de trolear. Una persona molesta a otra, o la hace caer en una broma muchas veces de mal gusto, o con un ligero matiz de maldad. No me hubiera imaginado que los muertos también podían tener ese ligero gusto por trolear. Y no me refiero al consabido, doppelganger, o espíritus de ese tipo. Fantasmas, espectros, almas o como ustedes prefieran llamarlos. Yo nunca hubiera pensado que, incluso en la fina línea que transcurre entre el más allá y nuestra vida, aquellos que ya no se encuentran entre nosotros pudiesen sentirse tentados a comunicarse aunque uno no los buscase. Al menos hasta que me ha tocado a mi turno. Cuando era joven y asistía a la universidad, podría decirse que era de esos bichos raros que si no estaba con sus mejores amigas, esas con las que uno puede ser realmente uno mismo y hacer estupidez y media, normalmente prefería estar sola. Agarraba mis libretas de dibujo y me sentaba en una solitaria mesa a crear imágenes a todo color, de historias que en mi mente terminaban en que algún día me volvería famosa y todos correrían a buscarme por uno de mis garabatos. Utilizaba el método alternativo y favorito de cualquier persona extravagante que se precie serlo. Tomaba mi reproductor de cassettes, que en ese entonces el MP3 era un sueño muy lejano, me colocaba los auriculares para desconectarme totalmente del universo y me retiraba a un salón completamente vacío en donde cerraba la puerta y me perdía en miles de historias internas, mientras caminaba en círculos una y otra vez, olvidándome a veces por un par de horas de los problemas, de las calificaciones, de los maestros de mente cerrada y creatividad limitada para los cuales siempre te ibas a morir de hambre como tratases de seguir el camino de lo que más te gusta. De todas maneras, el caso es que la facultad de diseño gráfico era uno de los sitios que menos aterrador podía resultarle a cualquiera y que, por supuesto, tenía como cualquier otra escuela sus historias de personas muertas, en situaciones desde accidentales, hasta ridículas en su totalidad, pero sin importar si creías en fantasmas o no, era el sitio del cual todos sin excepción descartarían como para tener contacto con el mundo paranormal. Tanto así que, como dije antes, yo gustaba de buscar cualquier salón vacío para poder encerrarme un rato y ponerme a soñar despierta. En los tiempos de antes, muchos jóvenes solíamos grabar muchas de nuestras canciones favoritas en cassettes vírgenes. Algunos regrababan encima cuando se cansaban de las primeras grabaciones, y otros, como yo, preferíamos simplemente mantener los cassettes intactos debido a que el regrabar encima de canciones a veces hacía que se revolviesen los sonidos y terminases con tu canción favorita opacada en el fondo con fragmentos de cualquier voz que estuviese por debajo. También, para efectos de la credibilidad de esta historia, debo añadir qué clase de Walkman utilizaba en ese entonces. Un pequeño Sony, ganado en un concurso de chocolate Hershey's, que solamente contaba con los botones de stop, play, adelantar y regresar, lo cual en ese entonces era lo más genial del mundo, puesto que para muchos reproductores lo normal, si querías regresar el cassette, era utilizar la famosa técnica de la pluma en el interior dentado del cassette, y girarlo como aspas de helicóptero. Por lo tanto, se podría decir que nada interrumpía mis momentos de solaz y calma durante aquellas estadías alejadas del resto de los seres vivos. Nada podría indicar que eso fuese a llevarme en realidad a toparme con el resto de los seres que no estaban precisamente vivos. Aquel día en específico había pasado 2 horas de soledad debido al fortuito deseo de 2 profesores que prefirieron irse a almorzar a darnos la cátedra por la cual supuestamente les pagaban. Todo había estado tranquilo, el soñar despierta me había dado las energías y la inspiración requeridas para completar las tareas que tendría que llevar a cabo en casa y estaba por salir de aquel salón solitario, cuando un súbito escalofrío corrió a través de mi espina. No pude evitar sino detenerme y ver alrededor.
como alguien que ha vivido cerca de la muerte desde su infancia, entiéndase cementerio, las apariciones y el sexto sentido eran algo que me acompañaban de toda la vida, por lo que aquella sensación fue tan extraña y tan fuera de lugar como encontrarse a un sujeto disfrazado de Wolverine en una convención de matemáticos. El ambiente del salón seguía siendo tranquilo y cálido, pero la sensación de temor y el vello erizado en mi cuerpo indicaban que algo anormal había ocurrido. Fruncí el ceño mientras trataba de recordar los últimos segundos antes de tener esa sensación. Mi Walkman se encontraba reproduciendo Bob de los Hanson, no confundir con Jonas Brothers por favor y gracias, así que no podía ser producto de ninguna canción que pudiera considerarse terrorífica. Sin encontrar ningún otro motivo que justificase el haberme sentido de aquella manera, retrocedí el casete hasta volver a escuchar la canción completa que tenía en aquellos momentos, pensando que tal vez esta se hubiese estropeado y que el sonido de la cinta me hubiese provocado la sensación. Por supuesto, el escalofrío volvió de forma intensa y el corazón me dio un vuelco doloroso al percibir esta vez con atención que, unos momentos después de terminada la canción, se había añadido con claridad la voz de una mujer hablando en francés. No entendía qué decía, en ese entonces yo no sabía nada de francés, pero por el acento y la forma de hablar se notaba que era un idioma extranjero. Independientemente de ello, yo supe que no se trataba de algo normal. Cientos de veces había escuchado ese cassette y jamás había salido aquella voz. Era reciente, de ese mismo momento en que me encontraba en aquel salón. Y por supuesto, no podía decirse que por error hubiese grabado encima, ya que, como mencioné antes, mi Walkman no contaba con el botón de grabar. Varias personas, entre amigos y familia, han escuchado aquella grabación desde entonces. Algunas creen, como yo, que por accidente la voz de alguien del más haya quedado grabada en la cinta magnética por su propia energía y sin intervención humana. Otros tan solo lo toman a broma o como que se regrabó encima de la cinta, a pesar de que, como he mencionado antes, todas mis grabaciones fueron en cintas vírgenes y sin grabaciones encima de otras. Lo único que sé es que, cada vez que escuchaba aquella voz, durante la noche terminaba soñando con una mujer alta y morena, de vestido rojo y largo sonriendo y riéndose de mis intentos de salir de aquel salón solitario, que siempre se muestra cerrado con llave, mientras a través de una ventana mis compañeros pasan y no se dan cuenta de que yo estoy ahí. Como si yo fuese tan solo un fantasma más, fuera de existencia y sin ser capaz de comunicarme con nadie fuera de aquella habitación. De todas maneras, aún conservo el cassette. Hubo un tiempo en que quise enviarlo a revisar, pero costaba demasiado y tenía que desprenderme del cassette tal vez para siempre, cosa que no quería. Quizá algún día se me presente la posibilidad de enviárselo a alguien para que lo revise. Mientras tanto, continúa guardado junto con otras de mis grabaciones al fondo de una caja. Solo me queda añadir que desde ese suceso no he vuelto a escuchar la cinta. Cada vez que la mostraba, el solo hecho de escuchar la voz de esa mujer me hacía sentir miedo, como si en algún momento fuese a venir a mi hogar a terminar de comunicar lo que fuese que trataba de decir. Y, por supuesto, no he vuelto a ingresar en ningún salón solitario. No quiero volver a darles la oportunidad de encontrarme y llenarme las noches de pesadillas. El juego de la rosa. ¿Qué harías si te dijera que hay un modo de desafiar a un espíritu, para que tú consigas algo de él, pero él también puede obtener algo de ti? Pues si realmente estás dispuesto a hacer este ritual, debo decirte que estás bajo tu propio riesgo, y que debes de estar solo para poder realizar este ritual. Comencemos. Este juego debe jugarse con extremo cuidado, ya que para realizar este ritual, se debe invocar a un espíritu que puede ser tanto bueno como malo. El tipo de espíritu que se invoque dependerá totalmente de las energías de tu hogar. Un ejemplo es que si en tu casa hay energías positivas, habrá más posibilidades de que un espíritu bueno aparezca. Sin embargo, si hay energías negativas, podría caber la posibilidad de que invoques a un espíritu maligno o incluso a un demonio. Para realizar este ritual necesitarás una rosa de cualquier color que no sea negra ni blanca, 2 velas aromáticas pero que tampoco sean negras,
un listón del mismo color que la rosa, tampoco debe ser negro ni blanco. Incienso de copal o de cualquier aroma, preferentemente que se relacione con el mundo espiritual. Una hoja de papel. Una gota de tu sangre. Una cajita de madera, esta debe servir como un pequeño altar. Y un florero. Para empezar, este ritual debe realizarse después de la medianoche. Una vez que sea más de medianoche, coloca en la sala principal de tu casa la caja de madera. Después coloca a los lados las velas, pero aún no las prendas. Después coloca en medio el florero sin agua, y detrás del florero deberás poner el incienso. Este lo deberás encender y después esperar a que se consuma. Esto es para purificar el ambiente y llamar la atención de los espíritus. Una vez que el incienso se haya consumido, apaga todas las luces de la casa menos la de la sala principal. Una vez hecho esto, prende las veladoras y coloca un nuevo incienso, el cual deberás encender. Después pincha tu dedo y deja caer una gota de sangre en la hoja de papel y coloca el papel delante del altar. Después guarda el listón en tu bolsa, entonces ya puedes apagar la luz de la sala principal. Después colócate del lado derecho del altar y recita el siguiente canto. Oh almas que moran en el plano astral, aquellos que entre los vivos ya no están, escuchen mi canto, pues una invitación les vengo a ofrecer. A mi casa invito a uno para un juego poder jugar. Después de recitar este canto, quédate en silencio por 5 minutos. Si hiciste bien todo hasta ahora, empezarás a sentir como alguien empieza a acercarse a ti. No te alteres ni hagas algo estúpido como gritar. Entonces empezarás a sentir como alguien empieza a sentarse al lado tuyo, pero tú no verás nada. Después recita lo siguiente sin tararear o sin trabarse, ya que si lo haces le demostrarás al espíritu que eres débil y simplemente se irá prendiendo todas las luces de la casa y dándote un buen rasguño en tu brazo. Deberás decir lo siguiente: si estás aquí es porque mi invitación has escuchado y mi juego has aceptado, pero antes de empezar una condición deberás aceptar. Si las velas se apagan y se vuelven a prender, eso quiere decir que el espectro acepta, pero si la luz de la sala se prende, significa que el espectro no acepta y simplemente se irá. En caso de que acepte, deberás continuar el canto. Si el juego llegas a ganar, mi hogar el tuyo será, pero si yo gano un deseo, a mí me deberás conceder. Tu sangre en el papel será la firma para cerrar este contrato. Si lo hiciste bien, una mancha de sangre aparecerá en el papel junto a la tuya, entonces le deberás decir: tú escondes la rosa y yo me encargaré de buscarla. Después ponte delante del altar y ponte de espaldas, cierra los ojos y cuenta hasta 10, no abras los ojos, ya que si lo haces el espíritu te dará un fuerte rasguño en tu brazo. Cuando hayas acabado de contar, di en voz fuerte y clara: ahora debo buscar la rosa. El espíritu escondió la flor en uno de los cuartos de toda la casa. Para alumbrarte puedes tomar una vela del altar o puedes usar un encendedor. Si vas a tomar la vela, ten en cuenta que debes regresar la vela de donde la tomaste, entonces apresúrate, no hay tiempo que perder. El espíritu te dará 10 segundos de ventaja, aprovecha este tiempo para ganar ventaja, pero no corras pues estarías haciendo trampa. Pasados los 10 segundos empieza la diversión. El espíritu empezará a tratar de evitar que encuentres la flor. Ten en cuenta que el juego debe terminar antes de las 3:33 de la mañana, porque si a las 3:33 de la mañana no has encontrado la flor, el espíritu habrá ganado. El espectro te empujará, te cerrará puertas e incluso te jalará y te rasguñará, pero pese a todo esto no te salgas de tu casa ni tampoco pidas ayuda. Esto significará que te rindes y el espectro habrá ganado. Si encuentras la rosa, deberás amarrar el listón de tu bolsa en el tallo de la rosa y decir: he encontrado la rosa y a su lugar de descanso la llevaré. Entonces deberás regresar al altar y colocar la rosa con el listón en el florero, pero ten en cuenta lo siguiente: una vez que digas las palabras anteriores solo dispondrás de 5 minutos para regresar al altar y poner la rosa en el florero. Esto no significa que el espíritu dejará de impedir que cumplas tu objetivo. Si logras poner la rosa en el florero y gritas: la rosa está ahora descansando y el juego ha ganado, habrás completado el juego. Pero si en 5 minutos no logras poner la rosa en el florero, el espíritu habrá ganado el juego.
Si logras ganar el espíritu te concederá uno y solamente un deseo, podrás pedir lo que sea, desde fortuna, inteligencia o incluso el amor de tu vida, pero recuerda que estos espíritus no tienen poderes malignos, por eso no podrán conceder matar a alguien o darte poder. Después despídete del espíritu y prende las luces de la sala principal para terminar el juego. Pero si el espíritu llega a ganar el juego, él obtendrá el derecho de quedarse para siempre en tu casa. Esto significa que el espíritu se mudará contigo hasta el fin de tus días, pues ese fue el acuerdo que firmaste. A partir de ahora no podrás dormir bien, y el espíritu se encargará de asustar o incluso lastimar a cualquiera que entre en tu casa. No importa cuántas veces hagas una limpia, no importa si exorcizas la casa, no importa cuántas veces te mudes, el espíritu te seguirá donde quiera que vayas. Este ritual se debe a que se cree que aquellas almas que no pudieron entrar ni al cielo o al infierno vagan como almas en pena en el mundo de los vivos, sin un hogar donde puedan estar. En este juego puedes ofrecerles una casa mediante una pequeña apuesta, pero el precio por perder la apuesta es dejar de vivir la vida como lo hacías antes. Este ritual debe jugarse con extremo cuidado, pues también tiene sus condiciones. La razón por la que los objetos no pueden ser blancos es porque el color blanco en todas las culturas significa pureza o divinidad, y si lo que queremos es invocar a un espíritu, el color blanco no ayudará. Y la razón por la que los objetos no pueden ser negros es por un buen motivo. El color negro en varias culturas significa maldad o impureza, y si llegas a utilizar objetos de color negro no importa qué tan buenas sean las vibras de tu casa, es muy probable que invoques a un demonio. Pero ten en cuenta lo siguiente, si realmente quieres desafiar a un demonio, debes hacer un pequeño cambio en el ritual. Para empezar, los objetos deben de ser negros. En el canto en lugar de un deseo serán 3, pero ten en cuenta que la recompensa para el demonio será más alta. En lugar de decir, mi hogar el tuyo será, deberás decir, mi cuerpo y alma tuyo serán. Después de decir esto es muy probable que el espíritu acepte tu juego, entonces deberás buscar la flor en cuanto la esconda, pero el demonio hará hasta lo imposible para evitar que encuentres la rosa, desde empujarte muy violentamente, hasta golpearte a tal punto que podrías quedarte inconsciente, te cerrarán puertas en tu cara para golpearte, o incluso las trancará para ganar tiempo. Recuerda que debes terminar antes de las 3:33 de la mañana. Si logras derrocar al demonio y completas el juego, entonces podrás pedir 3 deseos, podrás pedir todo lo que quieras, excepto, obviamente, más deseos, incluso lo que los espíritus no podían concederte. Para terminar, echa agua bendita sobre el altar, y rodéalo con un círculo de sal, entonces prende las luces de tu casa, y a la mañana siguiente tira todo lo que utilizaste en una bolsa que no sea transparente, o que no se pueda ver el interior, rocía el interior con agua bendita, y un poco de sal para después tirarlo a la basura. Esto es para que si alguna energía negativa se quedó atrás no afecte a nadie más. Pero si el espíritu gana el juego, deberás pagar la apuesta. Él no se conformará con mudarse a tu casa, no, él te poseerá y utilizará tu cuerpo para fines que tú nunca en tu sano juicio habrías hecho: golpear e insultar a tus amigos, violar a mujeres, asesinar a personas inocentes, maltratará y maldecirá a tu familia y un sinfín de cosas que tú nunca habrías hecho, pero ahora tú le perteneces, y eso fue lo que aceptaste al momento de cerrar el trato con él. Por eso, te repito, si realmente quieres desafiar a un demonio, ten en cuenta que el precio a pagar, si el demonio gana, es demasiado alto. Pero si aún así quieres realizar alguno de estos rituales, recuerda, hagas el ritual que hagas, debes hacerlo solo, y atente a las consecuencias si llegas a perder. Arco iris de plástico. Le di varios retoques al cuadro que estaba pintando, y voilà. Quedó perfecto. La naturaleza muerta era lo que más adoraba pintar, aunque, realmente, nunca supe si era naturaleza muerta. Yo simplemente hacía las imágenes y ya estaba, nunca supe clasificar bien si mis obras eran de tal o cual estilo. Lo que había hecho esta vez era una manzana simplemente, rodeada de otras tantas que estaban podridas, pero ella era resplandeciente y jugosa.
mucho más brillante que las demás, destacaba tanto, que en cierto modo me pareció que era una referencia a mí mismo. Alguien que era superior, alguien que tenía un talento excepcional y no podía dejar de ser mucho más reluciente que todos a su alrededor. Era curioso, porque yo había empezado a pintar hacía unos 2 años desde ese momento. Hasta entonces, yo era basura de la sociedad, una carga para mis padres y para los que me rodeaban. Pero supongo que luego de eso, me esforcé y conseguí el talento sin darme cuenta. Recuerdo bien que un día, como todos los demás, la pobre de mi abuela con sus últimos alientos, y en la cama del hospital donde sufría a diario, me regaló un bloc de hojas y varios colores de acrílicos. No sé muy bien cómo reaccioné en ese momento, pero ella, la mujer que me había cuidado más que mis propios padres inclusive a costa de su propia vida y el dinero que le correspondía, me estaba regalando algo que sellaría por completo mi destino. No podía, de ningún modo, despreciar tal muestra de afecto por parte de la agonizante. Tomé entre mis manos aquellos útiles, envueltos todavía en una bolsa, y di un abrazo fuerte a quien me los había dado. Hoy en día, la razón de su muerte luego de que yo la hubiera tocado, sigo sin saber si fue lo descuidado de mi parte, su enfermedad o la felicidad. Pero el caso es que, antes de que me diera cuenta, el corazón que yo estaba estrujando se había detenido. Sin estar atado y por muchos meses, me obligué a mí mismo a pintar y pintar ese blog de 300 páginas sin un solo error, hasta llenarlo. En ocasiones, me había esforzado y en otras no, pero terminé por completar mi obra maestra. Una gigantesca galería de arte comprimida en un solo cuaderno forrado de negro. Cuando mis progenitores lo vieron, yo lo mantuve oculto hasta que estuvo concluido, me miraron con una cara que no sabría decir si era de perplejidad, orgullo o avaricia, y se acercaron a tomarme de los brazos sin articular siquiera una palabra. Nos subimos al coche unos 30 minutos después, conmigo aún sin saber la situación en la que nos encontrábamos. Ellos me condujeron a través de toda la carretera que nos separaba de la ciudad vecina, hablándome acerca de cuán increíbles eran las obras que yo plasmé en esas simplísimas hojas blancas. A mí apenas me llegaban los halagos en sí, pero saber que mi esfuerzo por mi agradecimiento estaba siendo reconocido me llenó el corazón de un sentimiento que podría denominar alegría. Al bajarnos del automóvil, me di cuenta de que estábamos frente a una biblioteca local, donde una serie de estandartes en la entrada indicaban un evento que iba a realizarse pronto. Un concurso de arte para pequeños de mi edad, de 10 a 12 años. En el formulario para registrarse y participar, había un espacio en blanco para mi nombre. Basil, ¿cuál era mi apellido? Agard. Y otro, en caso de que quisiera utilizar un seudónimo. Elegí, sin lugar a dudas, un apodo que hacía tiempo quería utilizar. Seichner. No supe qué responder cuando en mi puerta apareció una carta indicándome que yo había ganado. Es más, casi no me sorprendía, porque en el largo transcurso de 2 meses que tomó que ese informe llegara, ya había aprendido algo muy importante de mi familia. Yo era superior a los demás niños. Inteligencia. No podía ser eso, pues definitivamente mis conocimientos sobre todo e incluso en la escuela eran malos. Tenía problemas para el habla y me diagnosticaron una enfermedad mental que incluso hoy en día desconozco cuál era. Sentido del arte. Tampoco, yo no tenía ninguna experiencia y nunca había visto obras que fueran de otro artista. Lo único que supieron explicar mis padres ante los que les consultaban era que él empezó a dibujar cuando murió su abuela, y quizás, eso fue su inspiración. Yo, con lo que me costaba siquiera expresarme por gestos, nunca fui capaz de decirle a los gigantes que me acosaban con preguntas que lo que hice fue en honor a quien me regaló ese blog de dibujo. Crecí de esa manera, sin poder adquirir bien el don de la lengua y la expresión, y casi parecía un robot cuando movía mis manos para producir más y más dinero que se iba a las cuentas de mis padres, todo ganado en concursos y exhibiciones importantes.
Poco a poco, mi fama se extendía más allá de las 5 ciudades que componían mi zona de vivienda, y me trasladé a una localidad mucho más grande para exponer todo lo que había hecho. Mi ascenso a los mejores puestos no tardó en aparecer, y mi pérdida completa de la vista tampoco. Nadie, durante todo el tiempo que viví allí, supo que yo estaba ciego hasta que se fijaron bien. Las pupilas en mis globos oculares no eran de color negro. Y entonces, la ceguera trajo consigo la polémica. ¿Cómo era posible que alguien ciego siguiera conservando tanta destreza con las manos, y replicando imágenes en un lienzo sin el menor esfuerzo? Era completamente ilógico, para ellos y para mí. En el fondo de mi mente, podía ver aún cómo mis dedos conformaban personas, paisajes, objetos, etc., y no tengo idea de cómo, incluso actualmente. Sumados a mi ceguera y a mi enfermedad, los doctores me diagnosticaron una especie rara de la condición de memoria idética, ya que según ellos, todos los recuerdos olvidados dentro de mi mente volvieron a surgir y se mantendrían por siempre. Todo lo que hubiera visto, podría representarlo porque en mi cabeza las escenas estarían frescas y muy lúcidas. Lo mismo incluso luego de que ya no pudiera ver. Lo tenía todo ya. El talento y la memoria. Pasé de ser un simple artista que solo tenía la capacidad de utilizar un pincel, lápiz y distintas herramientas hacia intentar con la cerámica, y cosas más físicas. Lo más destacado de entre todo esto, bueno, todo lo que hice de este estilo fue destacable por ser increíblemente detallado y perfecto, fue cuando trabajé con un material que no conozco, pero que según yo a esa edad era lo más similar a plástico. Un arco iris, bello en todos sus sentidos. Sus colores se mezclaban al igual que los verdaderos, las gotas de agua en el suelo de la calle luego de una intensa lluvia que le da lugar, parecía verdadero. Hasta entonces, salvo el más que mencionado blog, era el resultado más satisfactorio a mi criterio que había obtenido. Lo fabriqué cuando acudieron a mí los representantes de una marca de juguetes. Según ellos, podrían basarse en un modelo que yo hiciera para hacer más mercancía, por lo que me pidieron que hiciera algún dibujo con tal de que posteriormente me entregaran el mismo pero ya como algo físico. Cuando me llegó, no pude evitar una sonrisa muy ligera. Era tan preciado para mí que hablé por tercera vez en mi vida, solo para decir una cosa, apenas se lo estaban llevando para confirmar que era útil y empezar a producir. Lo quiero para mí. Fue costoso convencer a mis familiares de que yo me lo quedara, pero al final ese arco iris salió de mis manos y yo me lo merecía, y apenas se hubieran ido los de la galería en la que exponía a diario, personalmente fui a colocar el objeto en mi habitación. Ese lugar, donde yo dormía, era lo más parecido a una inmensa pintura que tenía. Estaba hasta el tope de lienzos, cubiertos de color y bocetos colgados en las paredes y en el mismo techo, por no mencionar el suelo, que me había encargado de decorar con un tipo de pintura que no recuerdo bien el nombre. Impregnado completamente en flores negras, rojas, blancas y azules. Unos meses después de haber concluido el arco iris aquel, tuve un severo bloqueo. Estaba en un estado de inconsciencia extraña, no podía hablar en lo absoluto, mirar hacia ningún lado, comer y mucho menos pintar. Cuando desperté, descubrí que mi padre había muerto de un paro cardíaco y mi madre era la que me cuidaba día a día. Nadie, nunca, quiso decirme en qué condiciones murió mi progenitor. Pero bien supe que se trataba de algo en lo que no debía involucrarme. Desde el día en que desperté, no pude volver a pintar de la misma forma, ni a crear con el mismo estilo. Muchas de mis obras se habían vuelto abstractas y creo que solo yo las entiendo, pero la gente es hipócrita, y todos quisieron decir que entendían de qué se trataban. El hecho es que yo no expresaba cosas cotidianas, no expresaba hermosura, expresaba mi propia vida en colores y en blanco y negro. El blanco de mi cabello para muchas obras, el dorado de mis ojos para otras, la sangre que tenía mi destino y el gris del que estaba tintado mi día a día.
Apenas cumplí los 18 años, mi madre tuvo el mismo ataque en el corazón que mi padre, y me encontraba yo solo, a cargo de una pequeña fortuna y de mi propia persona. Mis capacidades para cuidarme eran limitadas, mis problemas al hablar con la gente siempre habían sido compensados por ellos, que expresaban lo que yo no podía frente a otros. No tenía oportunidades de sobrevivir. Opacada por mi ego, a esas alturas, yo ya había olvidado que tenía una hermana gemela, hasta que me informaron que sufrió la muerte del mismo modo que el resto de mi familia. Ese fue el punto de quiebre. Dejé de lado todo lo que había hecho hasta entonces, todo lo que la vida tenía para ofrecerme, y el miedo de perecer también me dominó. Por esas razones, acudí a un viajero que había conocido en una galería alemana en la que expuse hace muchos años. Según él, tal y como había escuchado, mi legado sería inmortal y él podía ofrecerme la inmortalidad a mí también, para seguir pintando como a mí me gustaba. Tuve que estar días y días hasta encontrar entre todos mis documentos aquella tarjeta que decía el número de teléfono del extraño, adjunto a una carta de él que nunca había abierto, en la que explicaba todo lo que podía hacer por mí. Obviamente, no le hice el más mínimo caso y me concentré en llamar lo más pronto posible al señor. Se hallaba hospedado en un hotel unas cuantas ciudades hacia el sur. Viajé acompañado de mi más fiel sirviente, Conrad, y visité en la suite del lugar al empresario, o eso decía ser. El proceso que me mencionó para obtener la supuesta inmortalidad no tengo idea de cómo era, pues no presté atención. Lo que me importaba era el resultado, no lo que sucediera en el medio. Sonrió satisfecho cuando me dijo que lo único que necesitaba para comenzar era firmar unos cuantos papeles que llevaba consigo en ese momento, que sacó de un portafolio. Me llevó en su propia limusina, no entiendo cómo es que no había escuchado su nombre en ningún sitio, si tenía tal vehículo habría de ser famoso, hasta un aeropuerto, por supuesto, mi condición para estar con él fue traer a Conrad. Atravesamos el Atlántico en avión de primera clase, hasta llegar a Gran Europa, para ser más precisos, el distrito ruso. El señor me dijo que allí estaban las instalaciones donde se realizaban los experimentos que otorgaban no solo la inmortalidad, sino también capacidades superhumanas que nadie sería capaz de comprender. En mi bolso, que llevaba debajo del asiento, estaba mi precioso arco iris de plástico, y cuando bajamos del avión para subir a otro automóvil negro, trataba de asirlo y sostenerlo para que me diera valor. Tenía el mismo miedo que me había llevado hasta allí, miedo de que los experimentos salieran mal, miedo de morir antes de lo que esperaba. Pero apenas pude tener entre mis manos mi creación, mi corazón se relajó un poco, y caí en un profundo sueño. Cuando desperté, casi estábamos dentro de las instalaciones. No puedo decir que sé cómo se veían aquellos lugares, pero sí que yo me encontraba oyendo a mis alrededores con mucha atención y nerviosismo, para saber qué clase de sitio estaba visitando. Me puedo dar la libertad de prescindir de contar detalles acerca del trayecto que me tomó alcanzar los laboratorios. También de los pasos que debía tomar, pero añadiré un detalle que podría interesar. Fueron muy dolorosos. En cuanto a los procesos que utilizaron los hombres que allí estaban para darme la inmortalidad, tengo la incapacidad para ofrecer datos acerca de la apariencia de la maquinaria, pero por lo ruidosa que era suponía que no sería para nada sencillo salir de esos laboratorios. Me condujeron a través de un sendero rodeado de puras camillas, hasta llegar a una que era de metal. Me amarraron, y lentamente pusieron el lecho en forma vertical. Sentía como este era arrastrado hacia atrás hasta llegar a una especie de cápsula. Reitero, yo en ese momento todavía estaba imposibilitado de ver, por lo que no tengo ni idea de cómo fue que se realizó ese tratamiento en el que sentí mi propia piel desprenderse y arrastrarse por debajo de mis pies. Ya, como sea, cuando pude estar afuera de esa cápsula sofocante, casi no podía respirar y sentía todo mi cuerpo ardiendo.
Apenas intenté medir mi propia temperatura corporal, tuve que retirar la mano pues tenía miedo de que acabara asada por lo caliente que se encontraba la superficie. Los músculos de mis brazos, torso y todo en general se hallaban perfeccionados. No es que me considere alguien que hace ejercicio, pero para ser sincero, sentía todo mi cuerpo rejuvenecido y con fuerza para destrozar lo que se me pusiera en el camino. Poco a poco, abrí los ojos y pude contemplar todo lo que me rodeaba. Colores blanco, negro y rojo por mi sangre, esparciéndose en el suelo. No me importaba en realidad, pues eso solo era un inconveniente ligero ante los poderes de mi nueva forma. Me observé a mí mismo en un espejo, moviéndome entre el vapor que emanaba de mi cuerpo y dejando salir de mi espalda varias marcas parecidas a tatuajes. Una vez estuve completo, sentía la longevidad corriendo por mis venas, la energía de un niño a través de mis venas, la juventud en mi rostro, todo. Aunque no me importaba en mi absoluto, llamó mi atención mi reflejo en la maquinaria, pues líneas violetas cruzaban mi piel blanca formando dibujos muy extraños. Regresé a mi hogar luego de eso, con una tarjeta en mi bolsillo, que indicaba un teléfono del que pronto recibiría instrucciones. En ese instante, supuestamente, me había convertido en un agente de una organización llamada AOS. Apenas entré en la casa que había habitado durante 5 largos años, no pude hacer más salvo ordenar a Conrad que todos los demás sirvientes fueran ejecutados. ¿A quién le importaban ellos ya? No los necesitaba, podía cuidarme solo, había podido hablar con normalidad y todo estaba solucionado. Pasé días y días como antes de todos estos sucesos, sin ningún cambio, con mi vida diaria. Repleta de aburrimiento y cosas que según yo, suprimían todo mi potencial. Me sentía lleno de energía, no podía simplemente quedarme sentado, bebiendo como solía hacerlo todas las tardes. No niego que unas cuantas copas de vino me gustaban disfrutar, pero mi hogar se componía de una inmensa edificación en medio de una colina, moderna en todos los sentidos posibles y digna de ser llamada el paraíso, para alguien con gustos sencillos como los míos. En ese lugar pasaba todo el tiempo que tenía libre, más allá de cuando pintaba porque tenía ganas. Al fin y al cabo, era mi arte, era mi propia existencia y no podía dejarlo aunque quisiera. Era tan divertido poder hacerlo por gusto. Cada vez me volvía más exigente, optando por hacer cosas más complejas ya que ahora estaban nuevamente en funcionamiento mis ojos. Tenía la capacidad creativa de conformar ciudades destruidas, paisajes olvidados y hasta los mismos cimientos de la creación con solo un pincel y unos acrílicos. Creo que una de las cosas que yo más pedía a Conrad para obrar eran pigmentos que nunca había probado antes. Todas las variaciones del rojo. Cada ilustración que salía de mí estaba hecha con el color de la sangre. Poco a poco, en vez de simplemente pedir rojos, comencé a pedir de forma más directa, auténtica sangre humana. Conrad no dudaba en obedecerme, pues había servido para mí desde que yo era pequeño y no podía dejarme. Era como un segundo padre. Uno mejor, uno que se consideraba inferior, era perfecto. Tan solo su presencia aumentaba mi ego de forma infinita. Y cosa que incluso hoy, sigo conservando bien esa sensación. Aún en la actualidad vivo en esa mansión a los bordes de una colina, y esta sigue tan desolada como siempre. ¿Cuándo será que los vecinos habrán desaparecido por completo? En fin, creo que sigo pintando para los demás y sigo siendo famoso. Nadie recuerda mi verdadero nombre y tampoco yo mismo, pero me he acostumbrado a ser llamado por todos como Seichner. Sigo matando por puro placer. Sigo siendo un artista reconocido. Pero lo más importante, sigo conservando una de las dos cosas más importantes de mi vida y que representa mi sufrimiento, mi arco iris de plástico. Seichner, agente clase SS, preséntese luego de terminar de redactar su informe al Departamento de Operaciones con su equipamiento clase 7. Unos ojos dorados miraron a través del vidrio a la vez que eran opacados por cabello blanco.
Marcas negras se contorsionaron mientras en su rostro se formaba una sonrisa, y dejó en el escritorio la pluma con la que había estado escribiendo, junto a un pequeño juguete de colores con forma de arco iris. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Ya saben que estos vídeos los hago con mucho gusto, así que los espero la próxima, y no se olviden en suscribirse si es la primera vez que ves uno de los vídeos. También me gustaría que me regalaran su like ya que no les cuesta nada. Bueno, eso es todo, se me cuida, mi chao.